5 meses con más dudas que certezas. En ese marco va a haber sorpresa la próxima semana con el gas y también con los alimentos de la población. Condeno. 5 meses con un presidente que tiende a victimizarse ante las críticas. Nunca aceptaron que un campesino, un rondero, un maestro dirija la nación y que promueva cambios estructurales en el país. Pero sobre todo, 5 meses de dobles discursos y contradicciones. Nosotros no somos comunistas. Nosotros no hemos venido a expropiar a nadie. Nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones. Hagamos una ley conjunta con el Congreso de la República sobre la estatización o la nacionalización del gas de camisea. Así ha sido el inicio del gobierno del presidente Pedro Castillo, que en solo 5 meses se ganó a pulso un pedido de vacancia que finalmente no prosperó. Caos, desorden y un claro desconocimiento de la función pública caracterizaron la gestión del jefe de Estado, pues incluso cuando ya estaba en el poder, no tenía definido cuál sería su primer gabinete ministerial. Es un gobierno improvisado, que no tiene un proyecto, un plan, que no tiene además posibilidades de echar a andar una propuesta, ¿no? Sus integrantes se sacan los ojos entre ellos mismos y tienen una ansiedad por el poder que es patética, ¿no? Todo lo que ha hecho su agrupación ha sido ir hacia atrás. En términos de reforma política, lo que han hecho ha sido hacer el muertito, dejar la reforma paralizada. Roger Nájar parecía ser el elegido, pero en los días previos al 28 de julio, su nombre perdió peso. Finalmente, Castillo eligió al controversial congresista oficialista Guido Bellido, quien se convirtió en el presidente del Consejo de Ministros. Las críticas no se hicieron esperar debido a los serios cuestionamientos en su contra por una investigación por presunta apología al terrorismo por rendir homenaje a la senderista Edith Lagos. La designación del señor Bellido es para mí una afrenta a todo lo que, a las familias víctimas del terrorismo, toda vez que el señor está siendo procesado, investigado por el tema de apología del terrorismo. Yo tengo la preocupación de que esta sea una forma de intentar forzar una disolución por parte del gobierno hacia el Congreso, poniendo un premier tan confrontacional y tan radical al frente. Finalmente, Guido Bellido realizó el juramento en una ceremonia en la Pampa de la Quinua en Ayacucho el 29 de julio. Por la noche, juraría el resto del gabinete en el Centro de Convenciones de Lima en San Borja. Sin embargo, este acto oficial tuvo inconvenientes, pues se retrasó por horas, ya que no estaban confirmadas las designaciones del ministro de Economía y el ministro de Justicia. Las horas pasaban y al no haber solución, la juramentación se hizo sin los representantes de estas carteras. Parece que alguien no ha llegado. ¿Se sabe quién? No sé quién será. ¿Por qué tanta incertidumbre? No, están juramentando, ahora va a juramentar el gabinete. Recién el 30 de julio, Aníbal Torres y Pedro Franque juraron como ministros en las carteras de Justicia y Economía respectivamente, terminando así con la primera polémica del gobierno. En las siguientes semanas, todos los cuestionamientos apuntarían a ciertos ministros como Iber Maraví de la cartera de Trabajo, vinculado a atentados terroristas, y al canciller Héctor Béjar, conocido por su defensa a dictaduras como Cuba y Venezuela. Y yo estoy convencido, no puedo demostrarlo, de dos cosas. Uno, que Sendero ha sido en gran parte obra de la CIA y de los servicios de inteligencia. Uno. Y dos, que gran parte de las operaciones de división de la izquierda tienen algo que ver con los servicios de inteligencia enemigos.
El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, fue el primero en dejar el gabinete y renunció a los 19 días de gestión tras conocerse este tipo de declaraciones que hizo en los meses previos a las elecciones. Luego vendrían los atestados policiales que sindicaban a Iber Maraví como participante de diversos atentados terroristas en Ayacucho en la década de los años 80. El exministro de Trabajo negó todo a pesar de los testimonios. Nunca he sido miembro del CONARE como órgano de dirección. Nunca he sido su fundador. Nunca he sido miembro del Movadef. Nunca he sido, ni soy, ni seré. Otros ministros cuestionados fueron Walter Ayala en defensa, pues no tenía experiencia en el sector y su paso por la Policía Nacional terminó de manera negativa al ser dado de baja por faltas graves contra la moral policial y la disciplina. En tanto, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, era cuestionado por su pasado, pues tenía papeletas por infracciones graves. Silva conducía una minivan que tenía más de 4.000 soles en multas por realizar el ilegal servicio de colectivo. Pero además, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones fue la cartera que más designaciones fallidas tuvo, pues solo en el primer mes de gestión, 4 funcionarios tuvieron que renunciar. Uno de los casos más recordados es el de Alberto Falla, que dejó de ser director ejecutivo del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible por ser fundador de una empresa que emitía revisiones técnicas falsas. Pero mientras se cuestionaba al gabinete ministerial, la economía nacional afrontaba un duro momento y el presidente Pedro Castillo no tuvo mejor idea que anunciar sorpresas. En ese marco, va a haber sorpresa la próxima semana con el gas y también con los alimentos de la población. Esfuerzo para que la población no solamente se garantice la salud, sino también la alimentación, se garantice la seguridad y también una lucha que estamos haciendo contra la corrupción. Sin explicar cómo, el presidente Castillo hacía gala de un populismo desmedido y prometía que los precios de los productos de la canasta básica bajarían. Y vamos a hacer el esfuerzo para que el precio del gas, en la brevedad posible, tiene que bajar su precio. Para que el precio del pan, el precio del aceite, el precio de los productos, llegue a las chacras peruanas. Y no vamos a permitir que por situaciones políticas los monopolios hagan lo que quieren. Quedaba claro que el manejo económico no era la fortaleza del presidente Castillo, que con sus discursos y acciones generaba cada vez más incertidumbre. El doble discurso fue un sello de estos primeros 5 meses, pues el mandatario expresaba conceptos distintos dependiendo del auditorio. Nosotros no somos comunistas. Nosotros no hemos venido a expropiar a nadie. Nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones. Por el contrario, a llamarlos a los grandes inversionistas, a los empresarios, para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú. El Perú es eminentemente minero. Así hablaba el presidente Castillo ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, invitando a los empresarios al Perú, pero en actividades en el interior del país tenía otro discurso. Lo de la Asamblea Nacional Constituyente, que es un grito popular, lo dijimos ante el Congreso de la República. Y hoy, esta instancia del pueblo y el pueblo organizado tendrá que asumir ya su propio camino. Yo me ratifico que así como el 28 de julio juramos por esa nueva Constitución, hoy ¿a quién le corresponde hacerla entonces? A mí me parece que Pedro Castillo no tiene convicciones realmente, porque a él lo que le interesa es el poder. Entonces va negociando poquito por aquí, poquito por allá, dice lo que quiere escuchar el auditorio, pero luego a la hora de tomar decisiones empieza a ser presionado por sus aliados, por la gente con la que ha negociado para llegar al poder. Entonces, en realidad, el doble discurso para él es algo normal. Para construir un país más igualitario.
Y mientras el presidente trataba de convencer a los empresarios y a la vez a las masas populares, el gabinete Bellido caía y asumía el reto la expresidenta del Congreso, Mirta Vázquez. Esto sería clave para que su propia bancada parlamentaria comenzara a criticar más severamente al mandatario. Pero el mayor escándalo en los 5 meses de gobierno de Pedro Castillo llegaría cuando se descubrió presiones en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas. El ex ministro de Defensa, Walter Ayala, y el ex secretario del despacho presidencial, Bruno Pacheco, intentaron favorecer a algunos oficiales para que sean beneficiados con ascensos irregulares. Según el ex comandante general del ejército, José Vizcarra, ambos funcionarios hablaban en nombre y apellido del presidente Pedro Castillo. Además, Pacheco, el hombre de máxima confianza del mandatario, también presionó al jefe de SUNAT, Luis Vera, para favorecer a empresas y personas. Días después, en una diligencia fiscal en el despacho de Pacheco, se encontraron $20,000 en efectivo en el baño de la oficina del hombre de confianza del presidente Castillo. El maestro Chotano, que ahora estaba más cuestionado, optó una vez más por el silencio y no se pronunció sobre el tema. Mi opinión personal, si quieren ustedes, es que todo funcionario público que está cuestionado por cosas tan graves debería dar un paso al costado hasta que se investigue. Pacheco finalmente renunció y la congresista Patricia Chirinos impulsó una moción de vacancia presidencial. Parecía ser el momento más tenso desde el inicio del gobierno de Castillo. Sin embargo, días después se descubrieron las reuniones clandestinas de Pedro Castillo en la Casa del Pasaje Zarratea en Breña, junto a altos funcionarios públicos, así como empresarios. El presidente intentó pasar desapercibido y cambió su tradicional sombrero por una gorra. Las imágenes fueron contundentes, pero el jefe de Estado nunca pudo explicar claramente las razones de sus reuniones. Condeno de manera firme y deslindo de cualquier acto de corrupción. Quiero precisar que las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de Gobierno. En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal. Por tanto, rechazo enérgicamente haber tenido algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido algún interés particular. Tras esto, la oposición no logró conseguir los votos para que se admita a debate la moción de vacancia y el presidente Pedro Castillo, con el apoyo de Acción Popular y Alianza para el Progreso, evitó acudir al Congreso. No obstante, los cuestionamientos hacia el Ejecutivo continuaron por la permanencia del ministro de Educación, Carlos Gallardo, vinculado al FENATEP y en cuya gestión se filtró el examen para nombramiento de maestros. De igual manera, el jefe de Estado no ha aclarado hasta el momento sus vínculos con Carolyn López Arredondo, la asesora empresarial que lo visitó en Palacio de Gobierno y en la Casa de Breña. Se conoció una grave denuncia más. Panorama reveló que el 18 de octubre, el presidente Pedro Castillo recibió en su despacho al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, a Samir Abudayet Guía, gerente de Heaven Petroleum Operators, y a la ya conocida asesora empresarial Carolyn López Arredondo. Días después de la visita, la empresa de Abudayet ganó una licitación en Petroperú para venderle biodiesel por $74 millones. Es decir, el presidente Castillo reunió en su despacho al comprador y al vendedor de un producto específico que fue requerido por el Estado curiosamente después de dicha reunión, y en la que finalmente solo la empresa de Abudayet participó sin competencia. La Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la Procuraduría General Anticorrupción y el Congreso investigarán este grave hecho.